A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fuerza Motriz, su espacio dedicado al sector automotor, en una coproducción con AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, siempre procurando temas de interés de ustedes, de la población, de los ciudadanos, temas de interés de la ciudad, temas de interés precisamente de aquellas personas que circulamos en la ciudad de Quito, en sus alrededores, y que nos interesa el sector, nos interesa en varios ámbitos. En esta ocasión nos acompaña el arquitecto Fernando Carrión, una persona con una trayectoria bastante extensa, es un arquitecto de profesión de la Universidad Central, maestro en desarrollo urbano regional en el Colegio de México en México, doctorado en la Universidad de Buenos Aires, varios cursos, muy envuelto en el tema de la ciudad de Quito, fue concejal del municipio de Quito en el 2004 y en el 2009, se dedicó mucho a temas de políticas públicas, desarrollo urbano e inclusive sociología del fútbol, un tema interesante y diverso. Bienvenido, arquitecto Fernando Carrión. ¿De qué manera podemos explicar de forma concisa a qué hace referencia el término de movilidad humana? Siempre hablamos de este término, pero no lo terminamos entendiendo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la entrevista. Sí, este es un tema que incluso ha ido evolucionando, porque originalmente lo que se hablaba era simplemente transporte, que era movilizar personas, movilizar bienes, movilizar información. Y después pasa a un segundo momento al tema o el concepto de movilidad, que justamente lo que hace es unir a todas estas tres formas. Y hoy día yo diría incluso hay una evolución superior, porque ya no se habla siquiera de movilidad, sino de conectividad, que esto ya tiene que ver directamente con lo que significan las nuevas tecnologías de la comunicación. Hace aproximadamente 100 años, Le Corbusier, aquel urbanista famoso del mundo, él planteaba que el éxito de las ciudades dependía de la velocidad. Y claro, en esa época el inicio era el vehículo automotor. Hoy día me da la impresión que la velocidad de las ciudades depende principalmente de la gran tecnología que existe. ¿De qué manera los ciudadanos y la movilidad debemos estar inmersos? Uno como ciudadano piensa que las autoridades son las que deben definir este desarrollo urbano, esta movilidad urbana, y nosotros como ciudadanos estamos a la expectativa de lo que las autoridades hagan. ¿Es así como uno debe reaccionar como ciudadano? Parcialmente, porque yo creo que a estas alturas es imposible que solo un sector tenga la posibilidad de decidir qué hacer respecto del otro. En ese sentido, la decisión respecto de políticas de movilidad tiene que tener acuerdos múltiples. No sacamos nada que el municipio diga tantos buses tienen que haber o estos buses tienen que ir por este lado si no tenemos un sistema cooperativo o empresarial que los administre, y si no tenemos también los usuarios que tienen su propia cultura de movilidad. De tal manera que hoy día más bien lo que se estila son modelos público-privados por un lado, y por otro lado proyectos colectivos justamente de movilidad en la ciudad. ¿De qué manera afecta la configuración de la ciudad? La ciudad de Quito está en una zona geográfica compleja, rodeada de montañas. Vemos otras ciudades quizás un poquito más ordenadas. ¿Cómo está esa configuración de la ciudad de Quito? Tiene mucho que ver el tipo de movilidad, el tipo de transporte en función de la propia organización del territorio. La ciudad de Quito antes del siglo XX
fue una ciudad que estuvo enclaustrada en lo que es hoy el centro histórico de Quito. Y las posibilidades de movilización ahí eran bastante reducidas porque no era una ciudad pequeña. Después, la ciudad del siglo XX, del siglo pasado, fue una ciudad longitudinal, norte-sur, lo cual trajo muchísimos problemas porque el vínculo entre el sur y el norte pasaba por el centro histórico, porque el centro histórico es un centro geográfico. Y hoy día la situación es mucho más compleja, porque tenemos, lo que yo sostengo, una urbanización sin ciudad, cuando vemos lo que está ocurriendo principalmente en los valles. Y aquí voy desde Machachi, Los Chillos, Cumbayá, Tumbaco, la mitad del mundo, y la zona también hacia el norte por la Panamericana. Entonces, integrar eso con sistemas de transporte es mucho más complejo porque es una ciudad muy dispersa, una ciudad muy difusa. Por eso es lo que yo defino una urbanización sin ciudad, y a eso hay que articularle con un sistema de movilidad que este Ratoquito desgraciadamente no lo tiene. Generalmente las ciudades ordenadas, bien desarrolladas, se proyectan en 20, 30, 40, 50 años. Y lo que usted señala, es decir, es una urbanización en una ciudad no urbanizada. ¿Será que las urbanizaciones están tomando esos espacios sin mucho orden en vista de que la ciudad no define con claridad ese orden y esa geografía, ese croquis, de tal manera que se proyecte en el futuro? Yo creo que eso es clarísimo. Por ejemplo, a partir de la presencia del nuevo aeropuerto en Tababela, tenemos dos problemas gravísimos. Uno es el viejo aeropuerto, es decir, la zona de donde salió el Mariscal Sucre, que todavía no se consolida ni se define. Ahí está previsto construir hasta 30 pisos, edificios de hasta 30 pisos, lo cual significó una expansión urbana en términos verticales muy alta, y que eso va a abastecer algún momento para una densidad de población también bien significativa. Aquí, por ejemplo, si no se piensa ya en sistemas de transporte masivo para esa zona, vamos a tener un problema complejo. Y en la zona del nuevo aeropuerto, lo que es clarísimo es que se va haciendo un tipo de urbanización tipo islas, una especie de archipiélago lo que tenemos ahí. ¿Cómo articular eso con transporte? Esa es la gran pregunta. Y lo que desgraciadamente ha ocurrido en el caso de Tababela es que originalmente ni siquiera se diseñaron las vías, se demoró en la construcción de las vías. Y hoy día, hasta ahora, no tenemos un sistema de planificación. Por ejemplo, tampoco tenemos las vías del valle. Yo recuerdo el debate que se planteó alrededor de la Plaza Argentina, que era básicamente un paso elevado o un sistema vial, pero nadie se dio cuenta que lo que se estaba planteando ahí era una forma de articulación del valle con Quito. Y entonces, esa era una inversión de 131 millones de dólares, que ¿por qué no se pensó, por ejemplo, hacer una nueva vía por Zambisa en vez de ese punto, de tal manera de que las entradas de Quito, las salidas de Quito hacia el valle de Cumbayá y Tumbaco sean diversas, y con esa salida por Zambisa se podría darle estructura al valle? Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en todos estos 5 valles que tenemos, principalmente en la parte oriental, es que no tiene una estructura vial y por lo tanto los sistemas de transporte son bastante complejos. La calidad de vida tiene que ver con el desarrollo urbano. Imagino que la calidad de vida de los ciudadanos tiene que ver también con el tiempo de movilización. En una ciudad que no tiene una población tan grande como otras ciudades de Latinoamérica, en Quito nos demoramos 1 hora, hora y media, dependiendo de dónde viva el ciudadano, más aún si es que vive en la periferia. ¿Esa calidad de vida tiene relación con el desarrollo urbano? Sin duda, con el desarrollo urbano, con el transporte. Hay un estudio muy interesante por parte de la CEPAL que nos muestra la cantidad de tiempo que uno pasa en el vehículo al día y cuánto significa eso en términos económicos, ya no solo para esa familia o para esa persona, sino para la ciudad y el país. Y los costos que eso significa son muy altos. Yo acabo de estar recientemente en Ciudad de México, que me invitaron a dar unas conferencias, y uno de los graves problemas que tiene esa ciudad es el transporte, porque ya no saben cuál es el tamaño de esa ciudad, un poco lo que señalaba hace un momento respecto de Quito. Y entonces, en un trayecto que yo había hecho hace 4 o 5 años y me había demorado media hora, en esta ocasión me demoré 2 horas y un poco más. México se ha convertido prácticamente en un parqueadero. Y yo creo que esa es un poco la tónica que estamos llevando a cabo con un urbanismo, con un desarrollo urbano que no se adecua a las modalidades de transporte que hoy día existen a nivel mundial. El desarrollo y el transporte tienen relación con la política pública
y los ciudadanos estamos inmersos ahí. Evidentemente el transporte público permite movilización masiva, reduce la utilización del vehículo particular, siendo el transporte un derecho para el ciudadano. Ciudades muy desarrolladas tienen un transporte público bastante avanzado que permite esa movilidad. En la ciudad de Quito, ¿cómo estamos en esa relación ciudadano-vehículo, transporte público, vehículo particular? Y finalmente, el derecho que le asiste a un ciudadano de poder movilizarse. Hablando de los valles, por ejemplo, ¿cómo se moviliza un ciudadano hacia el Valle de los Chillos, hacia el sur, si de pronto el transporte público no es eficiente? Bueno, este rato lo que tenemos en términos de números de unidades de transporte es que más o menos el 61% de los viajes, que son alrededor de 4.800.000 viajes que ocurren en la ciudad, el 61% se hace en transporte público. Y básicamente en buses, sea el trolebús o sea los de las cooperativas, etc. Hay un 61%. El 23% se hace en automóvil privado. Y ese es probablemente el rubro más significativo en términos de uso del espacio de la ciudad. En tercer lugar está el peatonal, el transporte peatonal, que es alrededor de un 14%. Y el último, que da la impresión que todavía no despega, es el de las bicicletas. No llega al 1%. Hemos entrado en una lógica multimodal y vamos a entrar a partir del año 2019 a un cambio de este sistema que estoy señalando este rato, porque solo el metro va a movilizar el 15% de los pasajes, que es una cantidad relativamente baja para un sistema masivo. Los sistemas masivos se entiende que son aquellos que pasan el 20% de los viajes. En el caso de Quito será alrededor del 15%, es decir, 350.000 viajes. Y que va a estar localizado principalmente en la zona central del eje donde en este momento estamos. Y aquí tenemos quizás dos problemas muy graves. Uno es que la zona central de la ciudad de Quito, es decir, lo que es la Villa Flor, el centro histórico, la Mariscal Sucre, ya no son lugares de residencia, sino que son lugares de trabajo. Y entonces eso significa que todos los caminos conducen al centro. Y entonces el transporte público y el transporte privado va hacia allá. Por ejemplo, al centro histórico van 350.000 personas al día que utilizan transporte público o transporte privado. Y hacia los valles tenemos todo lo contrario. Tenemos, por esto que hablamos hace un rato, de esta gran dispersión, esta ciudad difusa que existe, también tenemos muy pocos viajes que no sean los de retorno o los de salida a la zona central. Entonces, Quito esa es una especie de acordeón que entra y sale la gente, para lo cual es muy difícil plantear sistemas de transporte público, porque eso significa que se tienen máximo dos viajes, el de ida y el de vuelta, durante todo un día. Y eso hace que económicamente no sea rentable. Ese es uno de los grandes debates que existe, por ejemplo, respecto de los cables en el caso del noroccidente, que en la zona del condado, que tiene básicamente esa lógica. La gente sale de su casa, va a trabajar y luego del trabajo regresa a la casa, con lo cual tiene solo dos pasajes. En el caso de las zonas centrales, como señaló, la cosa es totalmente distinta. Transporte es masivo. Exacto. Interesante el dato que usted nos da, 15% sería la capacidad instalada del metro. Y el tema del metro está generando altísimas expectativas. Muchos ciudadanos, quienes nos miran, quienes nos escuchan, estiman que la instalación del metro puede ser la solución de movilidad de la ciudad. Usted nos está diciendo que apenas cubre el 15%. Importante que los ciudadanos manejemos bien las expectativas, porque de pronto pensamos que el tema del transporte en la ciudad se va a resolver con el metro. ¿Usted qué opina sobre el proyecto del metro? Yo tengo muchos reparos respecto al proyecto del metro. Sí. Uno de los grandes problemas del metro no es el transporte este rato, sino que tenemos ya 2 años donde el 50% del presupuesto municipal se va en el metro. Y eso ha significado tener una mesa, en vez de tener una mesa con 4 patas, estamos teniendo una mesa de una sola pata. Porque el problema que tiene es que si se va el 50% en el metro, más o menos el 35-38% se va en gasto corriente. Entonces el nivel de inversión que este rato tiene la ciudad es de alrededor del 12%.
Ese es uno de los grandes problemas que tiene este rato la ciudad. 50% del presupuesto con un 15% de una solución parcial, no una solución completa. Exactamente. Si a eso se le suma, por ejemplo, dos hechos más del diseño, que es un sistema tipo serrucho, que no satisface las propias demandas que la ciudad ha planteado. Por ejemplo, las plataformas urbanas. Se suponía que la plataforma gubernamental iba a ir al sur, pues ahí no hay una parada. Y eso ocurre en algunos casos. Al centro histórico va una sola parada. En esa parada se bajarían alrededor de 70.000 personas. Yo les hago caer en cuenta a las personas que nos están mirando, cuando el Estadio Olímpico Atahualpa se llena, para que salga mi afición al fútbol, son 37.000 personas. Esto es el doble. ¿Y qué es lo que pasa cuando se llena el Estadio Olímpico? Toda la zona se acordona. Lo que nosotros vamos a tener no es una congestión vehicular, sino vamos a tener una congestión peatonal en el centro histórico, porque la parada está en San Francisco y el centro del centro histórico está en la parte más abajo, es decir, está alrededor de la Plaza de Independencia, está en la García Moreno, está en la Venezuela. Entonces la gente llega a San Francisco, tiene que bajar. Y ahí va a tener, movilizarse. Tiene que movilizarse peatonalmente 70.000 personas. Y esas 70.000 personas regresan. Si estamos hablando de 140.000 personas. Entonces hay un problema también. Va a tener que peatonizarse esa zona posiblemente. Que ¿no? Ya está, pero ahora mismo ya hay problemas. El rato que se incorpore esta cantidad de personas, el problema va a ser bastante complicado, no en términos vehiculares, sino en términos peatonales. Entonces el sistema de las paradas a mí me parece que es antitécnico, y la distancia entre las paradas de 1,5 kilómetros, lo cual va a obligar a utilizar también sistemas de conexión con buses, con taxis, con transporte privado, etcétera, que no veo tampoco cómo esté articulándose eso. Usted mencionó el tema de las bicicletas, apenas del 1%. De ciudades como Bogotá se ve un altísimo uso de las bicicletas. ¿Cómo le ve usted el tema de la bicicleta? ¿La ciudad no será demasiado irregular geográficamente como para permitir un transporte masivo vía bicicleta? Hay un poco ese problema, pero hoy día tenemos bicicletas eléctricas, y ya hay en Quito bicicletas eléctricas. Aquí puede ser que haya un problema cultural, puede ser que haya también un problema del propio diseño de la ciudad, que ha sido diseñada básicamente para el automóvil. Hay ciertas zonas, por ejemplo, que las ciclorrutas o se toman una parte de la vía de los automóviles o se toma una parte de la vía de los peatones. Entonces no se ve todavía con claridad una propuesta. En la anterior administración municipal se empezó la idea esta de las bicicletas públicas, pero el diseño no fue muy bueno, y eso también tuvo problemas, lo cual nos muestra que no solo es cultura, no solo es tecnología, no solo es la geografía, sino también las políticas. Y a mí me parece que en ese ámbito se ha estado fallando mucho desde que se intentó introducir la bicicleta en este medio. Siendo loable, pues el tema de la bicicleta también son espacios que se destinan para un propósito, pero no están teniendo mayor uso y están quitando el espacio de la circulación vehicular. También hay zonas donde se produce caos vehicular precisamente porque hay un espacio para las bicicletas, pero no existen muchas bicicletas que circulen por esos tramos. Importante para la ciudad el desarrollo también de la movilidad alrededor de las bicicletas. ¿Cómo los sectores, como por ejemplo la EADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, deben estar preocupados del tema de la movilidad? ¿De qué manera deben ser responsables frente a esta circunstancia y al futuro de la ciudad de Quito? Bueno, me parece que este programa es parte de eso, porque es una forma no solo de difundir una propuesta, sino también de intercambiar ideas. Y yo me imagino que de aquí también pueden salir propuestas. Y eso obviamente que hay que interactuar posteriormente con el diseño de las políticas públicas. En otras palabras, me parece que sistematizando lo que surjan de los debates, de las entrevistas acá, se debería presentar al municipio algunas iniciativas y algunas propuestas. La industria automotriz está evolucionando, pero impresionantemente. Hoy día tenemos por lo menos 2 saltos tecnológicos impresionantes. El uno es alrededor de la energía, el tema eléctrico, por ejemplo, o los sistemas híbridos, etcétera. Yo creo que ese es un compromiso que cada vez va creciendo con una fuerza inusitada. En segundo lugar, tenemos toda esta cuestión de los automóviles sin chofer,
que ya no es una cosa del futuro y tal, sino que ya está presente. No está tan lejana como parece. Exactamente, entonces hay que adecuarse a eso. Y luego están las tecnologías, bueno, en este caso de taxis o lo que sea, como el caso de Uber, Cabify, Taxi Amigo, etcétera, que está revolucionando el mundo, por ejemplo, bueno, una de estas plataformas, porque es muy interesante, este tipo de plataformas ya no se sabe dónde se producen. Uber es alemana, es norteamericana, o está arriba en global, algún lado, y que acaba de aparecer con estos papeles del paraíso. Estas empresas tributan en paraísos fiscales. Por esa misma razón, no son de ningún lado, entonces escogen dónde tributar. Y me parece que eso está produciendo unas revoluciones impresionantes, porque, por ejemplo, hoy día estos servicios de taxi con estas plataformas ya hacen, por decirlo quiteñamente, mandados. Es decir, sí, por supuesto. Por favor, lleve a que firmen este documento y me lo trae. O delivery, esta cosa que, bueno, entregas a domicilio, que se hace principalmente con motos, también ya están haciendo de esta manera. Entonces yo creo que hoy día la gran revolución que nosotros estamos teniendo es en el mundo de la tecnología, y eso ya está llegando a Quito. Y como gremios debemos estar atentos a esa tecnología y sobre todo ser un aporte, hacer propuestas y estar muy cerca del sector público para que el desarrollo de la ciudad también sea un desarrollo ordenado en función de los beneficios del ciudadano. Durante el 2016 tuvo lugar Hábitat 3 en Quito y se habló de movilidad y de planificación urbana. ¿Qué pasos se están dando para el desarrollo de políticas públicas de movilidad sostenible en Quito y otras ciudades del país? Los ecuatorianos, los quiteños, somos noveleros, vamos a Hábitat 3, lanzamos muchas ideas. ¿Cómo estamos ya en la concreción de esas ideas? No, yo veo muy poco y veo una cosa muy precaria, y ni siquiera en el ámbito de las nuevas tecnologías limpias, transporte ambiental, etcétera, sino, por ejemplo, hoy día tenemos una ordenanza para taxis, tenemos una ordenanza para buses que todavía no se aprueba, que es básicamente el incremento de la tarifa, una ordenanza para el trolebús, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que hay una visión demasiado sectorial y no hay una visión de totalidad respecto del transporte y la movilidad. Y hoy día, como decía al principio, de conectividad. Porque uno de los elementos principales que se está planteando hoy día a nivel mundial en el ámbito es el no transporte. Y eso ocurre básicamente con las nuevas tecnologías. O sea, para nadie es desconocido hoy día que yo ya no voy al banco a cambiar un cheque. O sea, yo ya hago una transferencia desde mi casa, desde mi oficina. Eso es no transporte. El trabajo en casa también. El trabajo en casa, y la educación en casa. Muchos de nuestros hijos, nietos, lo que sea, ya no le entregan físicamente el trabajo a su profesor en la clase, sino que le envían por vía electrónica. Entonces, yo creo que eso está cambiando mucho y me parece que es absolutamente necesario entrar en esta línea. Por un lado tenemos esto de la tecnología, en la línea del no transporte, pero por otro lado también usos de suelo. Hay mucha gente que estudia, muchos niños que estudian y tienen que trasladarse a su colegio y eso les cuesta al día casi una hora. Eso es un problema de uso de suelos. Lo mismo el hecho de que nosotros tengamos que ir todos a esta centralidad, que eso es lo que se ve con los flujos de transporte, es un problema de usos de suelo. ¿Por qué no generamos microcentralidades? ¿Por qué no hacemos en Tumbaco, Cumbayá centralidades, en Los Chillos centralidades, en Machachi centralidades, etcétera? Para que la gente no tenga que desplazarse físicamente, sino que la movilidad de los factores de la producción, por ejemplo, puedan hacerse virtualmente. Y me parece que desgraciadamente en Quito esto no se está pensando. Muy interesante, nos acompañó el arquitecto Fernando Carrión, quien tiene una amplia experiencia en varios ámbitos: el desarrollo urbano, la movilidad, los temas de interés de ustedes, los ciudadanos, los temas de interés del futuro de nuestra ciudad, de interés de nuestros hijos y de nuestros nietos. Estamos y estuvimos con ustedes en Fuerza Motriz, un programa en coproducción con AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.